Buenas, buenas. Bienvenidos a esta sesión de reinicio, la sesión número 5 ya de reinicio. Espectacular que estemos compartiendo, este espacio tan maravilloso. Como les digo, es de los espacios que más disfruto dentro de la semana con la esquina, es el poder compartir con ustedes un tiempo de aprendizaje y de crecimiento, muchos me preguntan, bueno, ¿y tú de dónde sacaste todo lo que nos enseña? Yo quiero decirles que mi estudio de la palabra a través de instituciones, con maestros de instituto, todo eso de teología, ya llevo más de 10 años estudiando. Sin embargo, esto me lleva a que no sé nada, me falta mucho, pero aquellas cosas pequeñas que delante de otros a los que admiro y de los que aprendo mucho, esas poquitas cosas que sé son las que con todo el cariño del mundo y haciéndolo con la responsabilidad que merece, les doy. Intento ser lo más apegado a la Biblia. Es más, dentro de mi conciencia estoy lo más pegado a la Biblia. En pocas palabras, aquello que yo sé se los estoy dando sin reservar absolutamente nada. Y aún así les pido que por favor lo que aquí aprendamos también lo estudien en la casa y ojeen y busquen y todo eso, porque de eso se trata, crecer más, crecer más. Porque hoy puedo decirles que mi relación con el Señor tiene mucho de Biblia, pero también tiene mucho de vida. Mi relación con Dios son cosas que he experimentado y que aunque existan cosas que no sé por la Biblia, puedo decirles que lo he vivido y sé que es el Señor. Antes de haber leído que el Señor era mi refugio, había experimentado en mi vida, había tenido episodios en donde definitivamente supe que Dios me había guardado y que me había cuidado. Por eso estoy tan seguro que el Señor es mi refugio. Pero ahora que leo la Biblia, confirmo que es mi refugio y mi fe, a pesar de que ya lo había experimentado, se fortalece aún más. Entonces, por eso les digo que no solo escuchen lo que yo les digo aquí, sino que junto a sus vecinos, que son las personas que están a nuestro lado y con los que nosotros podemos compartir de la palabra durante la semana, preguntarle cosas, pues hombre, seguir creciendo y seguir buscando. Hoy vamos a hablar de quién es este Jesús. ¿Quién es este Jesús? O sea, eh, eh, ¿quién es ese personaje de la historia? ¿Quién es ese del que estoy aprendiendo a través de la palabra? Mm, Hay tantas cosas que se dicen en la esquina. Somos claros cuando les decimos a muchos, recuerden que vivimos en un tiempo en el que hay mucha verdad subjetiva. Hay muchas personas. Hoy en especial estuve hablando con alguien, le estaba hablando por primera vez del Señor, él estaba escuchando y me decía, nunca había escuchado acerca de Dios en mi casa. En mi casa no eran creyentes, pero practicaban un conocimiento a partir de lo que otros decían. O sea, eh, es que yo creo que Jesús es como el Che Guevara. No, es que yo creo que Jesús era como Gandhi. Es que yo creo que, y se hacen una imagen de Jesús y todo el mundo, según como lo ve, empieza a enseñar de Jesús y después uno cree saber de Jesús y termina diciéndole a Jesús o termina diciendo a Dios como que, no sé, eh, es, le pueden decir es la fuerza, como yo les decía alguna vez que me gusta Star Wars, es la fuerza que está en el universo, es eh, el aire que respiramos, son los árboles, el Señor, y hay tanta cosa que uno definitivamente está aprendiendo mal, que es preferible conocer a través de la palabra quién es este Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es el Señor del que la Biblia habla? Eh, Voy a corregir aquí, nunca es tarde para corregir, ¿verdad? Listo. Entonces,
Hoy vamos a hablar de quién es este Jesús del que estamos aprendiendo y como dice Gina, me encanta poner en el chat este tema. Sí, Jesús es apasionante. Es el Dios de Nati Pava, ya ves cómo es ella, cotidiana, espontánea, pero también es el Señor mío, que de pronto se manifiesta a través de mí de una manera distinta usando al costeño. Entonces, cuando habla a través de Nati, habla de esa forma espontánea, abierta, como nos habló el domingo tan bonito, tan cotidiano como es Nati, ¿verdad? Pero ahora en este momento me usa a mí, a un costeño, usa el acento y se manifiesta de esta forma. Eh, pero, ¿quién es? ¿Quién es? Vamos a la palabra. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. ¿Quién dice la gente que soy? Esta es una pregunta que hizo el mismo Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos. Bien, para que podamos entender con mayor amplitud este pasaje, quiero decirles que Cesarea de Filipo era una ciudad que Herodes el Grande, así como había edificado el templo, también lo había edificado una ciudad, un puerto para los romanos, como Palestina era una provincia romana, los barcos llegaban a Cesarea de Filipo y era como, ¿cómo decirlo? Como una sucursal de Roma en Palestina. Cuando Jesús va con sus discípulos, obviamente ustedes encontrarán todo el panteón, encontrarán toda la cantidad de dioses que los romanos veneraban. Y en medio de tantos dioses que había en Cesarea de Filipo, eh, Jesús les extiende esta pregunta, o sea, como viendo cuántos dioses. Y usted sabe que hoy hay gente que venera a los ángeles, hay gente que venera Pachamama, hay gente que venera tantas cosas que veneramos. Entonces Jesús en medio de la gente, en medio de toda esa cantidad de tradición religiosa, les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Está hablando de sí mismo. Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías. Juan había muerto hacía poco. Elías, que era un profeta que había existido unos años atrás. Y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces, versículo 15, les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y aquí viene este punto. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Porque a esta altura no puede quedar duda para usted si Jesús es hijo de los extraterrestres. Porque también usted encontrará en alienígenas ancestrales teoría de que Jesús era hijo de uno de esos. Y empiezan a desviar cosas sobre la fe y sin darnos cuenta podríamos estar influenciados por eso. Por ejemplo, una manera de estar influenciados y no necesariamente es estar creyendo en Jesús como un alienígena, podría ser como las cosas que cuenta la Biblia son unas fábulas nada más, unas historias. Quiero decirle que ya usted tiene una influencia errada con respecto a su fe en Cristo. Las cosas de Jesús, los escritos, el evangelio es real, se cumplieron, está en los papeles, en los registros, los romanos no pueden negar que fue crucificado, o sea, hay demasiada historia contemporánea de Jesús mencionado por otros que hacen innegable este hecho. Y partimos de la realidad de que Jesús fue un evento que transformó la existencia sobre la tierra. ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Y hoy el punto es, voy a crecer en mi fe en Jesús. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es ese Jesús? Una vez calmó una tormenta y todos los demás se quedaron viendo y empezaron a preguntarse los unos a los otros, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Y hubo muchas respuestas. Sin embargo, vamos a la respuesta que él mismo nos da de su persona, pero también lo que la Biblia dice que es.
En Reinicio, capítulo 1, sesión 1, creo que fue que tocamos el tema, sesión 2, perdón, el Supremo, hablando del Señor cómo se presentó. Y estaba escrito en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19, una referencia que bueno, vamos a leerla una vez más. Y le voy a pedir a cada participante que está aquí en el chat, es más, lo voy a pedir de esta forma. Por favor, Alexis, me tiene listo Mateo capítulo 19, versículo 26, que lo tengan listo en su Biblia para que me lo lean. Berto, tenga listo Salmos 139, versículos 4 al 7, ahí están las referencias. Y David Piña García, en dice Soraya. Bueno, no entiendo esa parte de Soraya, pero me imagino que será Wilder. Wilder tenga Jeremías 23, 24, ¿vale? Jeremías 23, 24. Entonces, primera referencia, Mateo 19, 26, Salmos 139, versículos 4 al 7 y Jeremías 23, 24 para los que mencioné. Y Alexander y Gina, uno de los dos, me va a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 3. Entonces, yo voy a ubicarme en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19, mientras Alex y Gina me leen Hebreos 1:3. Cuando ya yo diga el Hebreos, me abren el micrófono y lo leen, por favor. Voy a leer yo acá. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida, toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, el supremo sobre los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Ahora, por favor, léame Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 3. Hebreos capítulo... Hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Espectacular. Entonces, en estos dos pasajes, gracias Gina, en estos dos pasajes vemos que el Padre, de tal Padre, tal Hijo, que tiene la misma naturaleza divina, que no es menos, como algunos lo pintan, que por la naturaleza y lo que dice acerca de hijo, es menos que el papá. Pero sí muestra una relación de padre e hijo. El hecho de que tenga una relación padre e hijo y diga que ha hecho la voluntad del Padre no quiere decir que no sea Dios. Es más, hay doctrinas de algunas tradiciones religiosas
que dicen que Jesús en realidad era un ángel que había ganado por mérito el ser llamado hijo de Dios, cosa que no es cierto, porque la Biblia muestra a un hijo que es igual al Padre. También en la lectura que hicimos, vemos que él es un heredero legítimo, o sea, le fue dado absolutamente todo lo que existe, que él es creador de todas las cosas que existen, que él es preexistente, que existe antes de todas las cosas y además creador de todo, incluyendo los ángeles, porque dice que creó aún las cosas que no se veían, las cosas espirituales. Entonces no es Jesucristo un ser creado, es un creador. Es el creador. Él es el sustentador, quien hace que todo esté en su lugar. Y aquello que se estaba desordenando, Él vino a la tierra justamente para volver a poner cada cosa en el lugar correcto. La cabeza del mundo invisible, ante Él se sujetan todos los poderes espirituales y terrenales. La cabeza de la iglesia, decía allí, es el que comienza todo, es el que mantiene y sustenta a la iglesia. Perdón, es la fuente de donde sale el agua y el pan, lo que nos alimenta y aquellas cosas de las que dependemos. Además dice el primogénito de los muertos. ¿Cómo es eso, Esteban? Primogénito justamente porque el evangelio habla de una resurrección y él fue el primero de todos los que resucitaremos con él. Y es preeminente porque está por encima de absolutamente todo. En estos días me preguntaban sobre otras deidades y yo les digo, la preeminencia de Jesús está explícita en estos pasajes. Ahora, hablemos de los atributos de este Jesús supremo, de este Señor supremo que aquí estoy contando. De pronto hay personas que están entrando por primera vez al reinicio. Estamos contando con una declaración de fe que nosotros tenemos y es: creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesús, tal y como lo leímos en Hebreos, es la imagen por la que el Padre o por la que el Señor, digamos así, el Supremo, ha querido revelarse. Y tiene atributos especiales que lo hacen único. Ojo, no solo lo hacen diferente, porque al ser único de inmediato es diferente. Habrán cosas parecidas, habrán atributos que se parecieran, pero que ninguna lo iguala. Y además de cada cosa que está aquí, que es única, que lo hace único, no solo tiene un atributo único, tiene 3 atributos únicos y que lo hacen el Supremo. El primero de ellos es que es omnipotente, omni, que es todo potente lo que puede. Entonces, hablamos de un Dios que todo lo puede. ¿Quién tiene Mateo capítulo 19, versículo 26? Yo. Sigue, por favor. Dice, y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Para Dios todo es posible. Gracias, Alexis. Aquí está hablando el mismo Jesús. Para el Señor todo es posible. Pero ustedes encontrarán solo con poner la palabra en un buscador, en una concordancia, la palabra omnipotente, y hay varias referencias, tal vez 5 o 6, donde mencionan al Señor como omnipotente o el Señor como todopoderoso, que todo lo puede, que no tiene que preparar ni hacer ejercicio ni ir al gimnasio para ir superando metas musculares. Ya una vez, cuando mostró que para que su pueblo ganara una guerra tuvo que poner la Vía Láctea en pausa para que el sol estuviera en su lugar durante un tiempo, porque no podía caer la luz, porque si no su pueblo iba a perder una batalla. Entonces él puso el sol estático, la tierra estática, las estrellas estáticas, porque la gente dice: no, es que solo paró el sol, no es que paró la tierra. Bueno, si hubiese hecho eso, las estrellas no seguirían estando en el mismo lugar. La única manera en esa batalla para que todo volviera a estar en su lugar al día siguiente es porque lo que paró fue la Vía Láctea, el universo. Entonces, ya de ahí, es más, ni lo pensó. Ellos se lo pidieron y el Señor lo hizo. Así que todo lo puede. Es parte de lo que tenemos que tener presente ante el Dios al que amamos. Siguiente, omnisciente, omnisciente, omni nuevamente,
que todo lo sabe. Todo lo sabe. Qué maravilloso es tener un Dios omnipotente, pero además un Dios omnisciente que todo, absolutamente todo lo sabe. Salmo 134, versículos 4 al 7. ¿Quién lo va a leer, por favor? Heramberto y Estela. Sí, ya. Lista. Dice el Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Espectacular. Gracias, Berto. Está hablando David que no ha llegado el conocimiento a su boca, pero ya el Señor todo lo sabe y está hablando aún de aquello que está escondido en nuestra vida, de aquello que el ser humano cree que lo hace a escondidas y que nadie lo ve. Aquello que, mejor dicho, nada es oculto para el Señor. Y hay otros pasajes que hablan que no, bueno, un pasaje en especial, Job hablando con el Señor. Job fue un hombre que durante su sufrimiento quiso ser testarudo, muy sabio, pero Dios le hizo una pregunta que lo reventó y le dijo, bueno, tú estabas aquí cuando yo fundé la existencia, ¿de dónde? Y le hace unas preguntitas como sencillas y sobre todo para una persona de aquellos tiempos, ¿de dónde viene el viento? ¿Te has preguntado, Job? Y Job, ¿a dónde va? Y le empieza a hacer una cantidad de preguntas y cuando le dice, ahora habla tú, Job, Job todavía no había superado la primera pregunta que el Señor le había hecho. Igual le pasó a David. O sea, es tan grande el conocimiento de lo que tú me dices que no lo puedo entender. En ese momento le preguntaba a ellos, ¿ustedes saben cómo se forman los huesos de los bebés en el vientre? Para ellos en ese momento era una locura, no entendí, no, para nada, Señor. Entonces el Señor les hizo ver que Él lo sabía todo, que cuando hables con Dios, no lo hables y le digas cosas como si Él fuera ignorante o como si Él no supiera. Todo lo contrario, tienes que saber que, tienes que tener presente que Él lo sabe todo, ¿vale? Y omnipresente, que está en todas partes. En todas partes. Jeremías capítulo 23, versículo 24. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tenía? El hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo, afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Muchas gracias, Will. ¿Hay algún lugar donde el hombre pueda esconderse y yo no lo vea? También lo leía Berto en el Salmo 139. ¿Acaso ¿a dónde huiré de tu espíritu? El Señor está en todas partes. Entonces, esto nos debe alegrar, porque tenemos un Dios al que no le queda grande nada. Y si no lo ha hecho, tendríamos que preguntarnos el por qué. Y eso nos lleva a ese por qué, es porque Él sabe algo que yo no sé. Pero también tener la seguridad que Él está siempre con nosotros, es omnipresente y es capaz de estar con Gina, es capaz de estar con Berto y Estelita, con Alexander, que es capaz de estar con Alexis, con Wilder, con Diana Carolina y con cada uno en ese mismo instante. No pasa algo como que, ay, voy a esperar a que, vamos a ver a quién más, a Fernando, voy a esperar que Fernando desocupe al Señor para orar yo con él. No existe algo parecido. No existe algo así como que voy a esperar que el Señor se desocupe porque los pavas lo tienen ocupado desde las 3 de la mañana para poder orar. Entonces, Gabriela, ¿a qué hora desocupa el Señor para ver a quién oro yo? Entonces, ay, me escuché yo. Entonces, seguimos. Seguimos aquí. Ahora, Jesús y yo. Le dio gran gusto. Tengan presente esta frase tan bonita. Vamos a hablar de la relación de Jesús y yo. O sea, el supremo, el preexistente,
el gobernador de las huestes, ese creador que tiene conmigo. O sea, ahí como dirían en la costa, ¿quién vengo siendo yo? O sea, ya sé que Él es tan grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Quién soy yo en esto? Y está escrito en Efesios capítulo 1, versículos 5 al 8. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¡Ah, qué hermoso eso! Le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Esto es muy bonito, porque aquí habla de la palabra adopción y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Todos no somos hijos de Dios? No, no todos somos hijos de Dios. Y les voy a explicar qué es lo que significa el evento entre Adán y Eva. Y es que nosotros, al igual que muchos adolescentes y de pronto nosotros mismos, dijimos, yo actúo a mi manera. De ahora en adelante, ya yo no tengo papá, ahora yo velo por mí mismo. En pocas palabras, el hombre se autoproclamó huérfano. O sea, él dijo, no necesito de ti, Señor. Ahora lo haré a mi manera. En pocas palabras, es como si usted fuera a la notaría, y no sé si eso se puede ahora en la actualidad, pero sé que se cambian de nombre y todo eso, ¿no? Bueno, o sea, digámoslo por este lado, uno puede cambiarse de nombre, pero no sé si puede ocurrir que uno se pueda cambiar el apellido, y es decir, odio a mi papá. Sí se puede. Odio a mi papá y no quiero que él siga siendo mi papá. Entonces se vuelve un hijo, un tipo, una persona sin papá. Eso fue lo que Adán hizo con el Señor. Así que miren lo que dice, que de antemano él quería hacerlo. Quería volvernos a traer al Padre. Quería volvernos a abrazar. Y dice, eso es precisamente lo que él quería hacer. Y cuando habla de que lo hizo con abundante gracia, es porque no merecíamos, pero por amor de su nombre, dice la palabra en otros pasajes, o sea, por lo que él promete y porque él es amor, lo hizo. Yo no puedo entenderlo. Es un amor insondable, no hay manera de entender cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios por mí. No nos cabe en la cabeza humana. Y desbordó. Dice que es como la copa que se derrama, como que tú le pides un vasito de agua y él te dice, no por grosería, pero dice, hay agua hasta que sobreabunde en tu vaso. Qué lindo, con sabiduría y eso. Entonces, piensa que es un Dios que desde un principio quiso que tú te reconciliaras con él. E hizo todos los méritos. O sea, para rematar, nosotros fuimos los que hicimos la pataleta y él fue por nosotros. Qué tremendo. Ahora, todo esto para convertirse en nuestro más digno modelo, para decirnos, entiendo, te comprendo, comparto tu existencia, estoy a tu lado, porque no quiero que un trono nos separe, porque ya los tronos en los tiempos de Jesús para hablar con César era, cuando la gente decía apelo a César, cuando Pablo dijo apelo a César, estaba diciendo que estoy bajo la autoridad de César, del César, y tenía que ir a hablar con el César, pero iban a pasar mucho tiempo porque era un día, 2 días a la semana en el que el César recibía las causas de la gente y hacía justicia, la justicia de César. Entonces, en este momento nosotros entendemos de Jesús que Él lo que nos estaba diciendo es que todo lo que estaba haciendo era para identificarse con nosotros, pero que aunque Él era un rey con trono, rey de reyes y señor de señores, ese trono no lo iba a separar de lo que Él ha amado. Y dice así Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.
Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, este pasaje nos muestra algo. Cristo ya era Dios. Que el Señor no se aferró a su semejanza a Dios para hacer lo que Él quería hacer, como encontramos en Efesios, y algo que le gustaba hacer o que le gustó haber hecho. Se despojó a sí mismo, practicó el despojo. El Evangelio nos muestra a un rey, a un rey que llegó fue a lavar los pies y nos empieza a mostrar su modelo. Así como empezó el versículo anterior, que tengamos este sentir que también hubo en Cristo. Entonces ya vimos que sí tenía un privilegio divino, como tú y como yo, ser el hijo de Dios, ser hijos de Dios, no es que nos haga poderosos como Dios, pero en realidad hay muchas promesas que están para nosotros y que mucha gente que no quiere creer en el Señor y que al contrario lo rechazan, nunca disfrutarán. Se despojó a sí mismo, el despojo como parte del evangelio. Se convirtió en siervo, o cuando ustedes vieron que se convirtió en un esclavo, él se convirtió en un doulos, una persona que daba la vida por su Señor. Era que si el Señor lo mandaba a morir para pagar su deuda, él estaba dispuesto a hacerlo. Se identificó con los pecadores. Esto sí es muy tremendo, porque nos dice la palabra también que él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, lo vemos una y otra vez. En Lucas capítulo 4, cuando él va al desierto, dice la Biblia que tuvo hambre. Tuvo hambre. Y esta hambre se nota que la vivió y la experimentó al punto que Satanás sintió que estaba, que esa, porque el hambre es una debilidad física, ¿no? Estaba siendo débil en ese momento y creyó que a través de esa debilidad podría vencerlo. El hecho de que no haya cometido pecado no quiere decir que no nos entiende, todo lo contrario. Él sabe lo que nosotros sufrimos cuando somos tentados. Tomó apariencia de hombre. Apariencia de hombre. No hay nada como que, bueno, y lo diré así, los gnósticos lo que decían era que Dios era espíritu y la materia era mala. En pocas palabras, que todo lo que era físico era corrupto y que la maldad habitaba en lo físico. Por eso Dios no pudo haber hecho lo físico, sino que Dios habita en medio de lo físico, era lo que decían los gnósticos, pero que Dios nunca iba a tocar a un hombre, por lo cual Jesucristo no debió ser no debió ser Dios, sino un ángel con un cuerpo metafísico. Es totalmente falso. En realidad lo que el Señor hizo fue hacerse hombre, nacer a través de una virgen, de una mujer que no había tenido relaciones con un hombre, y a través de un ser humano se hizo. Entonces estaba la simiente divina y la simiente humana a través de María, que viendo la genealogía de María, María era descendiente de David. Entonces, fíjese que el Señor se hizo hombre, o sea, experimentó todo. Por eso es que, no, según los gnósticos, el Señor no iba al baño. Yo quiero decirle que el Señor también iba al baño. Para muchos de nosotros, los que somos medio religiosos, a nosotros nos gusta imaginarnos un Jesús que no iba al baño. Y yo me imagino que de pronto, no sé, un Mateo, Señor, yo te acompañaré donde quiera que vayas, y Jesús con ganas de ir al baño y le decía, Mateo, no te conviene ahora.
Y Mateo pegado ahí, no, yo sí quiero ir contigo. Le dice, Mateo, no te conviene ir conmigo ahora porque voy a cubrir mis pies. Era la manera de decir, voy a hacer, voy a mandar un fax, diría. Voy a hacer del 2, dice Diana. Entonces, ya me imagino Mateo intenso como algunos religiosos de hoy, le podríamos haber dicho a Jesús, no, yo iré contigo. Y Jesús le diría, bueno, bajo tu responsabilidad, de aquí para allá respondes tú. Porque él, en este cuerpo, él comió, dice la Biblia, que comía, partía el pan con sus hermanos, mojaba con el pan en el caldo, todo le dolía. Ah, bueno, también tenga presente que lloró por su amigo Lázaro. ¿Ven? Tomó apariencia, no solo se veía, sino que fue. Se humilló a sí mismo, o sea, fue su voluntad propia vivir como un esclavo, hacerlo una y otra vez, lavar pies, ser apedreado y volver a intentarlo, ser escupido y seguir intentándolo, ser desnudado y seguir haciendo la obra. O sea, lo hizo él. No lo hizo Pilatos y no lo hizo Herodes, no lo hizo Caifás, no. Él lo hizo. Él fue quien se humilló a sí mismo. Fue obediente hasta la muerte. La obediencia una y otra vez como parte esencial del evangelio. No podemos decir que amamos al Señor si no le obedecemos. Está relacionado con vivir lo que Él nos dice. En cada decisión de vida, laboral, en lo que sea, siempre, ¿qué dice el evangelio? ¿Qué dice el Señor? Y eso nos llevará siempre a hacer lo correcto. No lo bueno, sino lo correcto que está por encima de lo bueno. Y tener una muerte de cruz. Todo por ti, todo por mí. Porque la muerte de cruz no era solo por lo doloroso. Y no digamos que había muertes peores, que podían durar menos, pero eran peores, como el ser lanzado en aceite hirviendo. La muerte de cruz en realidad era una muerte dolorosa, pero lo que dejaba era una enseñanza. Era un mensaje al resto de la ciudadanía. Vamos a matar a este personaje por rebelde, por levantarse contra César. Eso significaba la muerte de cruz, como un criminal bajo, no solo criminal para los judíos, sino criminal para los romanos. Ahora, los romanos mataban de muchas formas, o sea, no fue la única forma de la cruz. Usaban la cruz porque para los judíos la desnudez era deplorable, era humillante, porque para ellos la desnudez era sagrada. Entonces, con los judíos se dieron cuenta que ellos le temían a esa muerte y por eso usaban la crucifixión. ¿Ven? Al punto de que en una de las revueltas ellos alcanzaron a crucificar más de 1000 personas en un camino de los judíos cuando hubo la revuelta romana, que luego aparece con lo que llamaron la pacificación, que en realidad fue la destrucción de Jerusalén. Entonces, el Señor se expuso a una muerte de cruz. Y hay unos pasajes aquí escritos que por favor puedan escribir, donde va a hablar de todo lo que está al otro lado, donde les va a ampliar. Juan habla de la preexistencia, Juan habla de la adopción, Juan habla de ser el verbo a través de lo que fue hecho, Lucas habla de la transfiguración, el pasaje que está ahí, que ojalá lo puedan ir escribiendo. Y cuando habla de la transfiguración está hablando de su naturaleza de Dios, con lo que él convivió siendo Dios, pero transfigurarse en un momento en su naturaleza, hablando con Elías y creo que fue con Moisés, ¿verdad? Que habló en la transfiguración. En Mateo 26 también habla de cómo se sujetó, hubo oraciones que él hizo, como pasa de mí esta copa, Señor, ustedes y yo la hemos visto no sé cuántas veces en Semana Santa, pasa de mí esta copa, y fue lo que él estaba haciendo. Él estuvo orando y él dijo, Señor, esto me va a doler y si es posible, hazte otro método, porque estaba en su naturaleza humana. Y dice que sudó gotas como de sangre, pero en otro pasaje también, hablando de lo mismo, dijo, y sudó gotas de sangre. Eso también era posible por el nivel de estrés que tenía, porque siendo omnisciente, sabía el nivel de sufrimiento que iba a llegar sobre él. Lucas nos muestra en capítulo 2, versículo 52, que era un hombre genuino que tuvo que crecer, ser educado y crecer en conocimiento y sabiduría.
En Juan capítulo 6, 42 también nos muestra su esencia humana cuando la gente dice, pero si este es el hijo del carpintero, lo conocieron ahí, trabajaron con él. Y podrán encontrar en Romanos que todos tenía que ser por muerte de cruz, Gálatas que eran malditos los que eran colgados de un madero, y Juan 15, 13 cuando habla de amigos, que es también una revolución del evangelio porque no había este tipo de eventos en los que un amigo diera la vida por el otro amigo. Y el significado de eso era no solo lo que iba a hacer en la cruz, sino los latigazos que tú y yo merecíamos, Él los recibió. Todo el castigo que merecíamos, Él se puso entre la justicia y un amigo. Ese era el que daba la vida por un amigo. Era como, mira, yo conozco su familia y sé que ellos lo necesitan a Él, así que por favor, lo que querían hacerle a Él, háganmelo a mí. Eso no existía por otra persona. A veces podía pasar por la familia, pero no existía entre ellos, como él lo decía, la palabra amigos, eran los que no tenían un lazo sanguíneo, no compartían un lazo sanguíneo, sino una convivencia. Entonces, en conclusión, ese Jesús en el que tú y yo hemos creído y al que le estamos entregando nuestra vida, nuestro corazón, es nuestra fe. La palabra también dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tienes en quién creer, tienes alguien que te dio instrucciones para que establezcas una fe consciente y puedas decir, yo sé que mi Señor hace esto y el Señor me prometió esto y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Confianza, que es el caminar constantemente sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, aún las cosas que no son buenas o las que son malas que nos podrían ocurrir, pero sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él es nuestra compañía en los momentos de soledad, pero también cuando estamos bastante acompañados de los seres humanos, con bastantes amigos, algunos buenos, algunos malos, pero el Señor siempre está allí para que cuentes con Él en todo momento. Respaldo. No hay nada más bonito que saber que cualquier cosa que alguien que se quiera levantar en contra mía, algo que quieran proferir en mi contra, lo que sea, el Señor es mi respaldo. Él se relata como el Señor es mi estandarte. Quiere decir que Él es lo que la gente ve antes, porque el estandarte era una bandera de mínimo 4 metros que se podía ver a la distancia, donde se sabía de parte de quién venía ese ejército. Entonces, cuando tú y yo caminamos, vamos con un estandarte encima que muestra bueno, no quiero decir una cruz, porque eso sería como la cruz de las cruzadas que asesinaron a tanta gente, pero sí viene una bandera color púrpura que dice de parte de quién caminamos. Porque así también está escrito en Éxodo, que Él camina delante de nosotros y abre puertas y el Señor hace reverdecer el desierto, hace brotar agua de la roca. Él es nuestro respaldo. Y eso lo haces para que tú y yo no vivamos conforme al miedo y tomemos decisiones por miedo. Porque como ya lo vimos también en la esquina que está ahí colgada los disfraces del miedo, el miedo nos mantiene esclavizados, el miedo nos mantiene estancados. El miedo es muy duro porque por miedo mucha gente no es capaz de dar pasos de fe a nivel profesional, laboral, porque es que tengo miedo de no alcanzar a pagar y tiene a su familia viviendo en el mismo lugar chiquitín y no se expande. Estableciendo emprendimientos para darle una mejor vida a su familia, una mejor vida a sus hijos, una mejor vida a todos, que no se atreven a decir, yo quisiera hacer esto porque les da miedo quedar mal. El miedo es horrible. El miedo es el estancamiento de los hijos de Dios. Entonces, por eso les hablo de respaldo. Y al final, algo que es hermoso, y es la amistad basada en el amor. El Señor es tu amigo, está dispuesto. Y dice la Biblia que el que quiera amigos ha de mostrarse amigo. Y el Señor se mostró amigo. El Señor, siendo el Señor, hablaba con ellos y contaba, dice, les confiaba. Y es más, lo dice en esta frase, porque los siervos no saben lo que piensa su Señor. Pero ahora todo lo que piensa mi Padre y lo que pienso yo se los he dado a conocer a ustedes. En pocas palabras, él es de los que se describe como yo también estoy del lado del asadón. No estoy del que se sienta a ver la parcela como trabajan los otros. No, yo estoy de los que está contigo recogiendo el algodón, está contigo recogiendo el maíz, que eran plantas que cortaban, o refiriéndome a la esclavitud de los negros en América,
que eran plantas que mientras los blancos se sentaban a ver si trabajaban o no, esas plantas cortaban la piel como corta una navaja. Entonces, él es de los que dice, no, si esto corta, tranquilo, yo estaré ahí. Yo estaré y seguramente también estaré cortado y si hay momentos difíciles en tu vida, yo también tendré las mismas cicatrices que tú y en todo lo que yo te voy a librar, pues también te libraré para que no tengamos cicatrices. Eso es lo hermoso de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto que aprendiste hoy? ¿Podrás crecer en tu concepto de quién es Jesús? Y podrás recibir la pregunta de Jesús, porque seguramente eso es lo que Él está haciendo contigo hoy. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le respondes hoy al Señor? Cuando te diga, Alexis, ¿quién soy yo? ¿Tú quién dices que soy? Le respondo, No, o sea, era un ejemplo. Pero cada uno empieza a responder quién dice, tiene que responderle al Señor. Porque cualquiera podría decir, no, eres como el Che Guevara. Otro podría decir, no, tú eres como Gandhi, tú eres como la Madre Teresa de Calcuta, tú eres, sí, cada uno diciendo cosas diferentes. Entonces, mis queridos amigos, Pedro le dijo, tú eres el Mesías, al que esperábamos. Y Jesús le dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el mismo Padre. Porque si eres de los que me reconoce, es porque ya el Señor te había tocado tu vida, te había visto sufriendo, te había visto intentándolo en tus pescas y no recoger nada, no sacar nada, ya te había visto sufriendo en la enfermedad, te había visto sufriendo sentimentalmente, mendigando el amor, sobreviviendo económicamente, te había visto el Señor sufriendo en tu familia y el Señor te vio y respondió con mi existencia el clamor de tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Muchas gracias. Muchas gracias.